Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Del 1 al 7 va a ser nuestra lectura el día de hoy. A veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, pero son situaciones difíciles que nos preparan, nos ayudan para las cosas que Dios tiene planificadas para nosotros. Y creo que en ese sentido va la historia que está pasando acá en Primera de Reyes, capítulo 17. Aquí Dios nos muestra cómo sustenta, cómo mueve, pero también cómo esconde. Y este es uno de los contrastes que vemos a veces en los llamados de Dios. A veces cuando viene el llamado de Dios, nuestra expectativa es el público, ¿no? La plataforma. Pero a veces nos llama a un momento de silencio y de quietud y de formación. Mira lo que sucede acá con Elías. Tú sabes quién es Elías, ¿no? Este tremendo profeta del Antiguo Testamento. Tan grande el profeta, que en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es el que aparece ahí al lado de Moisés. Pero en este momento de la historia, Dios le hace un llamado interesante al profeta Elías. Y esto le hemos titulado la escuela de Kerit. A veces necesitamos educarnos en la escuela de Kerit. Así que este mensaje es para aquellos que pudieran sentirse el día de hoy en un momento donde no hay mucha claridad, donde no hay mucha dirección, pero confiando de que Dios es el que nos dará la dirección. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab es el rey malo que se casó con una más mala. ¿Recuerdas de la esposa de este rey Acab? ¿Cómo se llamaba esta mujer? A mí me duele la boca pronunciar ese nombre. Era Jezabel. Exacto. Fue un gobierno tirano, fue un gobierno abusivo, fue un gobierno explotador, egoísta, ¿no? Bueno, esos son los gobernantes de aquel entonces. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este es Elías hablándole, ¿no? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No va a haber lluvia, rey Acab, hasta que yo diga, ¿no? Y el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. El mensaje que has dado es un mensaje que te va a traer conflicto. No es tiempo de estar en la plaza. Le dice ahí: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Escóndete. Ve y escóndete, salva tu vida. El mensaje que has dado es un mensaje que te trae problemas. Que está, dice: y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y aquí está el llamado de Dios al gran profeta a una etapa de su vida de aislamiento. Nosotros diríamos: el llamado de Dios es para ve y conquista las naciones. Sin embargo, aquí hay algo diferente. Ve y escóndete allá donde nadie te ve. Pero mira lo que quiere decir la palabra Kerit, que es el arroyo, ¿no? La palabra Kerit es interesante porque quiere decir talar o cincelar. ¿Sabes qué es un cincel? Aquello que se golpea para darle forma a algo. Elías va a un lugar a esconderse y ese lugar se llama para darte forma, pudiéramos decir. Allá vas a ser, Elías, cincelado, vas a ser formado,
¿En qué áreas necesitaría este profeta santo de Dios ser formado? Porque a veces nosotros vemos a los personajes en la escritura, o pudiéramos ver a las personas públicas, prominentes en nuestro entorno religioso, y poder decir, ¿qué áreas necesita esta persona ser formada? Quizás no necesita ninguna área ser formado, pero todos necesitamos ser formados día a día por nuestro Señor. La obra no ha sido terminada, ha sido iniciada, pero todavía no ha sido terminada. Elías también necesitaba algunas áreas en su vida que ser cinceladas o que ser formadas, ¿no? Así que esto tiene cierto sentido para la vida del profeta, pero también para la vida nuestra. A veces Dios nos llama al silencio para formarnos. A veces Dios nos llama a la quietud para trabajar en nuestro carácter, en nuestra conducta. ¿Para qué? Porque vienen cosas donde será necesario que nuestro carácter y nuestra conducta puedan responder de la forma correcta. Quizás te encuentres tú en una situación similar el día de hoy, en un momento de quietud. ¿Qué pasa con mi ministerio? ¿No? ¿Qué pasa con mi vida social? ¿Qué pasa con mi vida matrimonial? ¿Qué pasa con mi vida espiritual? Y quizás estamos en una etapa, o pudieras estar en alguna etapa de quietud, a donde Dios pudiera haberte llamado con la intención de darte una forma o formarte, ¿no? A veces es necesario que nuestro orgullo sea cincelado, cortado. Este es el gran profeta de Dios. Este es el que un tiempo después, con su oración, hará que baje fuego del cielo y consuma el sacrificio que ha sido totalmente empapado en agua. ¿Has leído la historia, no, de Elías? Amén. Este profeta, antes de que suceda esa cosa extraordinaria, impactante a toda la nación, este tipo ahorita está escondido, siendo moldeado. Eso quiere decir que esta es una etapa buena en la vida del Hijo de Dios. A veces esta es la etapa que no nos agrada, la etapa de silencio, la etapa donde nadie nos conoce, donde nadie nos aplaude, donde nadie sabe cómo nos llamamos, ni sabe nuestras habilidades, ni nuestras capacidades, pero quizás la etapa donde Dios nos está dando la forma para que respondamos santa y positivamente cuando el Señor nos use de una forma extraordinaria. Porque si estamos en las manos de Dios, somos esos instrumentos en las manos de Dios. Antes de que el mundo te conozca, el Señor necesita moldearte y quebrantarte. Porque Dios no usa a alguien que no ha quebrantado y no quebranta a alguien que no va a usar. Es necesario ser cincelado y moldeado. Así que si estás en una temporada de anonimato, mi hermano, donde parece que tus talentos como que no están siendo explotados al máximo, donde las puertas quizá parece que se cerraron, quizá estás en esa época, bueno, no estás estancado, quizá estás en la escuela de Kerim, en la escuela donde Dios nos manda algunas veces. Así que vamos a tener que aprender a abrazar el silencio. Y nuestra obediencia en esa etapa de secreto traerá consecuencias gratas públicas después. Porque lo que sucede en lo secreto es el requisito previo para la autoridad pública. Así que si estás en Kerim, hermano, ríndete a la formación que Dios quiera darte. Mira lo que sigue contándonos la historia acá en el versículo 4. Dice, estas son las instrucciones de Dios, ¿no? Escóndete en el arroyo. Versículo 4, vas a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde,
y bebía del arroyo. Tenía su fuentecita de agua, venía el filet mignon por la mañana, venía el ribeye por la tarde, con su pan ese sourdough que nos trae la hermana a veces, hecho por su hija. Y así vemos este evento sobrenatural. No sé si puedes imaginarte la historia. ¿Qué más pudiéramos desear, no? Estar sentaditos a la orilla del río y estar recibiendo comida. Mañana, tarde, ¿tienes sed? Ahí está el agua. No hay ningún problema, ¿no? El único requisito es quedarte ahí escondido. Pero esto era parte de la formación. Esto era parte de la formación, porque en el lugar, recuerda, el gran profeta público que estaba en la casa del rey, ahora está escondido. Ahí hay un golpe de orgullo. Y ahora Dios le ha ordenado a los cuervos que les lleven carne y pan en la mañana y en la tarde. Comía 2 veces al día. Estaba entre el 1% de la sociedad que comen 2 veces al día, ¿no? Estaba sustentado por Dios. Cuando Dios nos empuja a esta etapa de formación, Dios también se encarga de sustentar nuestras necesidades. Pero esta es una imagen interesante, mis hermanos, porque el pasaje dice: yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Pero en Levítico capítulo 11, los cuervos son animales inmundos. Aquí es donde está el conflicto, porque los cuervos son animales inmundos y Dios está usando un animal inmundo que le lleve sustento a su profeta santo, y eso choca con su religión, eso choca con su lista de principios religiosos, eso choca con lo que ha aprendido en su ámbito religioso. ¿Será que Elías necesita ser formado también y moldeado en una área religiosa? ¿Será que necesita romper su religiosidad para poder ser usado en totalidad por Dios? Y aquí es donde yo me pregunto, mi hermano, ¿qué áreas en nuestra vida religiosa necesitan ser ajustadas? Que pudieran ser el impedimento para que Dios explote nuestros potenciales en totalidad. Porque yo no quiero presumir de que yo no soy religioso. Creo que cometería un pecado al decir: no, mi vida espiritual no tiene nada de religiosidad. Estoy seguro que hay una área media farisea escondida en mi corazón. Y posiblemente en tu corazón también. Amén. Donde decimos: las cosas son así. La vida se vive así. A, B y C. No, y no puedes darle un pequeño ajuste. Es así, derechito. No animales inmundos. Y ahora Dios le manda a un animal inmundo para que le dé de comer. Ahora Elías tiene que agarrar la carne de ese animal inmundo y comerla. Debe agarrar el pan de ese animal inmundo y consumirlo. Y automáticamente se está haciendo también inmundo. Es difícil a veces para nosotros entenderlo porque no está en nuestro contexto, pero ese es el contexto de Elías, donde sus principios religiosos están chocando con lo que Dios está haciendo. Necesita ser ajustada su vida religiosa, al parecer también de Elías. Elías va a tener que aprender a recibir sin cuestionar. Elías ahora ya no tiene que evaluar las fuentes de donde la bendición viene. Va a tener que aceptarlas porque vienen de parte de Dios. ¿Sabes? Nosotros muchas
muchas veces le dictamos a Dios cómo debe responder nuestras oraciones. ¿Cuál es la forma correcta? Nosotros le pedimos a Dios, al menos yo me he visto en esas situaciones, en las oraciones mías, cuando pido a Dios sustento, o ayuda, o protección, o lo que sea, yo le estoy pidiendo cómo le haga también. No nada más que lo haga, sino por este camino, de esta forma, porque así va a ser más agradable, menos problemático. Y a veces así nos acercamos a Dios, con un plan ya hecho y que funcione como nuestro plan dice. Y es ahí donde Dios tiene también que mostrar su soberanía, de que Él hace como a Él le parece correcto. Nuestro deseo de control choca con la soberanía de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Un hombre que la Escritura dice que era perfecto en sus caminos. Era íntegro. Pero le llegó la desgracia. Y su teología, su entendimiento de Dios, le decía: si haces las cosas bien, te va bien. Si haces las cosas mal, te va mal. Pero Dios le muestra de que, aunque él haga las cosas bien, la vida lo puede tratar mal. Y choca con su entendimiento de Dios. Y por eso cuando tú lees el libro de Job, hay un cuestionamiento constante. Y él está diciendo: es que yo sé que no le he regado. Y los amigos entienden lo mismo y le dicen: ¿algo hiciste, Job? ¿No se ha acercado a alguien hacia tu vida alguna vez? ¿Algún pecado tienes? Por eso te está yendo como te va. Pero no necesariamente. Necesitamos un entendimiento, como decía la alabanza, un entendimiento nuevo de Jesús. Acá Elías está siendo formado también en esas áreas que pudieran ser difíciles de acomodar. Lo mismo le sucedió a Pedro, ¿te acuerdas? Cuando ve el lienzo que baja del cielo con animales inmundos y la voz del cielo le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: tengo hambre, pero no voy a caer tan bajo. Estos animales son inmundos y nada inmundo ha entrado por mi boca. Y la otra vez, la siguiente vez, la voz le dice lo mismo: Pedro, mata y come. No. Y la tercera vez: Pedro, mata y come. Pero algo que agrega la voz es: no llames inmundo lo que yo ya he santificado. A Pedro lo estaba preparando para que se acercara con los gentiles y no los llamara inmundos, porque Dios ya los ha santificado. A Elías le está preparando también, porque va a tener una misión con una viuda y va a tener que dejarse alimentar por una viuda de Sarepta. Y va a tener que ministrar a esa viuda de Sarepta. Pero a veces nuestros principios religiosos no nos permiten acercarnos a algunas personas, porque son muy pecadores. Y se me puede pegar la chiripiorca, me puede pegar lo que tiene. Dios me guarde de yo acercarme con estos pecadores. Elías necesita un ajuste acá. Y esa es la escuela en la que está aprendiendo a depender de Dios, no de sus fuerzas ni de sus habilidades, y está aprendiendo también a caminar en los caminos de Dios. Mi hermano, el tiempo que Dios nos lleve a nuestro espacio de escondite para darnos la forma, abrámonos para recibir la forma que Dios nos está dando. No seamos rebeldes, dejémonos moldear por Dios, para que podamos ser de bendición a los demás. Así que en nuestra vida también el Señor puede usar a lo que pudiéramos nosotros juzgar como inmundo. A veces Dios usa a un jefe malvado para que te den un aumento. A veces Dios usa situaciones difíciles en tu vida para promocionarte. A veces usa instituciones seculares
para sostenernos. Y Dios rompe de esa manera el orgullo para poder formar una dependencia total de Dios. Una dependencia total en el Señor. Así que no despreciemos, mis hermanos, el milagro que pudiera Dios estar haciendo en nuestra vida solamente porque no nos gusta el mensajero. Porque Dios nos va a bendecir, pero no siempre va a usar el mensajero que nosotros esperamos que Él use. Así que nos toca mantener los ojos bien abiertos, porque Dios tiene una tremenda creatividad. Y vamos a tener que estar con los lentes de Dios puestos para poder observar lo que está haciendo en nuestra vida. Hay etapas en nuestra vida donde tenemos que escondernos para depender totalmente de Dios, porque también nos está dando una formación única para lo que nos espera después. A veces nuestra religiosidad debe ser rota para que la gracia pueda florecer. Los fariseos tenían una religiosidad bien espesa y no permitieron que la gracia de Cristo abriera sus ojos. A Pablo, igual otro, y él mismo decía, fariseo de fariseos. A ese la gracia le dio un golpe fuerte y lo dejó hasta ciego. Pero tuvo que hacer un cambio en su religiosidad. Mis hermanos, tenemos que estar dispuestos a ser moldeados por Dios. Y a veces vamos a tener que ajustar lo que nosotros ya creemos que pudiera estar bien. A veces caminamos en nuestra vida con principios que creemos que están bien y de pronto están bien, pero necesitan un ajuste. Por eso necesitamos una cercanía cada día más con el Señor. Así que si el día de hoy, mi hermano, está recibiendo bendiciones de los cuervos, sea agradecido. Sé agradecido. No le digas cuervo, pero sea agradecido. No le vayas a decir gracias, cuervo. Versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Se acabó la fuentecita, ¿no? Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Estos son gentiles y mora ahí con los gentiles. ¿Ya viste la formación que estaba recibiendo Elías? Y ahora ya va con un corazón sin prejuicios. Ahora ya va con un corazón moldeado. Dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Así como le dio la orden a los cuervos para que sea sustentado, también le dio la orden a una mujer para que le sustente. Y así como los cuervos era algo imposible que los cuervos le trajeran alimento, pero sucedió, lo mismo sucederá con aquella viuda que no tiene nada para dar, pero lo va a sustentar. Ese es Dios. Ese es el Dios que no entendemos ni comprendemos a totalidad y que a veces sus caminos parecen equivocados, van en contra de nuestra lógica. Como que no es Dios el asunto. Como Moisés diciéndole a Dios: no, yo creo que te equivocaste, debes de pedirle a otro que es el libertador de Egipto. No, Dios no se mete o se mantiene encerrado en nuestra cajita teológica y religiosa. Dios es soberano y está por encima de todo lo que nosotros pudiéramos entender o conocer. A veces nuestro orgullo cristiano nos hace creer que lo sabemos ya todo y cómo Dios funciona y cómo Dios se mueve y cómo Dios maneja las cosas, y de pronto nos da un golpe en nuestro orgullo espiritual y decimos: ay, Dios mío, ¿cómo no pude haber visto que esto también era la voluntad de Dios? Amén. Es necesario abrirnos y dejarnos moldear por nuestro Señor y no levantar nuestras palabras en juicio, porque eso le corresponde solamente a Dios. La ley decía que la mujer atrapada en adulterio tenía que ser apedreada.
Pero cuando se topó con la gracia, le dijo, vete y no peques más. Un golpe brutal a la religiosidad. Pero estamos cumpliendo la ley. Pues la gracia está por encima. Necesitamos un corazón lleno de gracia, no un corazón lleno de leyes. El arroyo se secó acá en la historia que estamos leyendo con Elías. Dice ahí, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Santiago dice que no había llovido por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Algo similar a lo que hemos estado aprendiendo en Apocalipsis. Mi hermano, si no estás viniendo a las clases de Apocalipsis los miércoles, te estás perdiendo de algo tremendo. Y ahora nos toca el capítulo 19 que se pone en esta telenovela, está buenísima. Cuando termina nuestro estudio decimos al mismo canal, a la misma hora, la siguiente semana. Así que no te lo pierdas este miércoles. Bueno, se secó el arroyo, ya no ha llovido por 3 años y medio, es algo físicamente lógico, obvio. La rutina que tenía Elías se rompe, ¿no? Cada mañana tenía su pan, cada mañana tenía carne, cada tarde tenía pan y tenía carne, y siempre tenía agua fresca, pura, purificada, agua mineral, del río todos los días, ¿no? Ya se había acomodado Elías, parece. Y a veces ahí es donde viene nuestra sacudida también. Cuando estamos cómodos, cuando estamos en nuestro confort, cuando comienza a escasear lo necesario. Elías se le acabó el agua. Y quizás tú y yo nos encontremos en una situación similar donde nuestros suministros o aquello que nos trae seguridad, aquello que nos trae cierto confort o aquello que nos trae cierta libertad comienza a apretarse, comienza a hacerse más pequeño. Quizás es tiempo de pasar a la siguiente etapa. Hay tiempos de transición. Y eso es lo que está sucediendo acá con Elías. Él parece que se había acomodado, el arroyo ya se secó. Pero es interesante notar de que se secó como consecuencia de lo que Elías había dicho también. Porque Elías fue el que dijo, ya no va a llover hasta que yo diga. Pero eso mismo, esas mismas consecuencias le llegaron a él también. Eso no quiere decir, mi hermano, que Dios se ha olvidado de ti cuando llegan consecuencias por tu obediencia. A veces hacer la voluntad, o muchas veces hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, nos va a traer también consecuencias. Pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no quiere decir de que la regué por alguna razón y entonces Dios me está castigando. No, lo que está sucediendo es que es la señal para la transición, es la señal para el cambio. Debemos mantener nuestra confianza firme siempre en el Señor, porque las consecuencias a veces nos llegan por nuestra propia obediencia. Y a veces esas consecuencias van a ser un poco incómodas, pero seguimos en el plan de Dios. Necesitamos sabiduría para poder entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Así que el arroyo que se seca en esta historia no es una señal de abandono de Dios, sino que esa es una alarma que está anunciando el tiempo de la transición. Cuando nuestros arroyos se estén secando, mis hermanos, no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Quizá Dios nos está empujando a una nueva etapa en nuestra vida. Y a veces nos acomodamos en nuestra vida ministerial. No estamos dispuestos a dar pasos de fe. Estamos cómodos, estamos seguros, estamos recibiendo nuestra carne y nuestro pan por los cuervos todo el día. Y estamos cómodos. No nos atrevemos a dar la transición hasta que Dios viene y aprieta un poco. No es que está enojado, es que es tiempo de transición. No es que la regamos, es de que es tiempo de transición.
Elías se le secó el arroyo. Seguramente los cuervos también dejaron de ir, porque ahí posiblemente era donde iban a tomar agua. Así que se acaban los suministros y entonces le dice: vete a Sarepta, que ahí hay una viuda a la que tú vas a ayudar, pero también ella te va a sustentar. Yo ya di la orden, Elías, confía. Si los cuervos me hicieron caso, las viudas también me hacen caso. Así que se va Elías para ahí, ¿no? Pero ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Es de que pudiera ser de que estamos hoy llorando junto a nuestro arroyo seco, ¿no? Un trabajo que se terminó, una relación que no está funcionando. Y creemos que el asunto ya es de tirar la toalla, o una etapa ministerial donde ya los asuntos no fluyen. Y nos quedamos llorando en nuestro arroyo seco, pero lo que Dios está diciendo es tiempo de un paso diferente. Es tiempo, es una promoción prácticamente, es tiempo de una transición, no es un abandono de Dios. Es un se acabó el tiempo de estar escondido. Es un se acabó el tiempo de estar siendo sustentado. Es tiempo de activar nuestra vida con el Señor. Hay un tiempo de preparación, pero hay un tiempo donde necesitamos nosotros abrir la puerta y dar el siguiente paso. El arroyo que se esté secando en tu vida, mi hermano, no es para que entres en pánico. Es para preguntarle a Dios: ¿dónde está nuestra Sarepta ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que nos toca dar? Tenemos que ver la vida con fe, confiados en el Señor, porque ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Nuestro hermano hoy en la oración le recordaba aquel pasaje: clama a mí, yo te responderé. Tenemos a un Dios que responde, tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones, tenemos un Dios que nos está formando y que conoce nuestras necesidades, más de lo que tú y yo conocemos nuestras necesidades. Yo creo que tengo algunas necesidades, pero Dios sabe realmente cuáles son mis verdaderas necesidades. Dios se ha comprometido en áreas en mi vida de las cuales yo quizá no sé que se ha comprometido, y por eso me esfuerzo y lucho y me frustro, pero Dios dice: pero si yo me encargo de eso. Atrevámonos a creerle a Dios. Si estamos en una etapa de estar escondidos, aceptemos la formación de Dios. Si estamos en esa etapa de estar siendo sustentados, donde estamos siendo formados, seamos agradecidos también. Pero cuando las cosas se comiencen a escasear, también preguntémosle a Dios: ¿y ahora para dónde es? Porque no es de que Dios se ha olvidado de nosotros. No es de que Dios ya no nos quiere. No es de que cometimos un pecado tan grave que ahora Dios nos está dando un castigo así. Preguntémosle a Dios: Señor, ¿dónde está nuestro Sarepta? Hay alguien que está esperando para que ministremos su vida, porque ya hemos sido formados en nuestro momento de estar escondidos. No podemos estar escondidos toda la vida. Escondernos para formarnos, sustentarnos para moldearnos, pero también el Señor seca los arroyos para cambiar nuestro destino. Así que sigamos, mis hermanos, confiando en el Señor, sea cual sea la etapa en la que te encuentres el día de hoy. Bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque de formas que van en contra de nuestra lógica, tú obras, tú formas nuestra vida espiritual. Nos toca a nosotros ser maleables, ser moldeables. Nos corresponde a nosotros tener un corazón abierto y permitir que tú obres conforme a tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, a
no caer en el error de la rigidez, del control, sino que podamos depender totalmente en ti y permitir que las cosas sigan el rumbo que tú les estás dando. Solo ayúdanos a ver con claridad. Solo ayúdanos a ver con claridad cuál es el camino que debemos tomar. Cuando no hay una dirección clara, sabemos de que podemos confiar en ti, porque tú eres nuestra dirección. Gracias por esta historia con Elías. Gracias porque nos muestra, Señor, de que aún los grandes profetas necesitaron etapas de formaciones especiales. Nos ayuda a nosotros a entender que en nuestra vida cristiana necesitamos etapas donde seremos formados de una forma única, porque seremos enviados a nuestras viudas de Sarepta que necesitan ser ministradas por corazones que no tienen prejuicios, por corazones que no tienen señalamiento ni juicios, por corazones llenos de gracia. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra que tú no siempre estás metido en nuestra cajita teológica. Tú eres mayor que eso, y eso te hace nuestro Dios. Ayúdanos a depender y a confiar totalmente en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.